tarde a todos. Reiniciamos nuestras presentaciones de los miércoles después de un breve paréntesis. Esta noche tenemos con nosotros a Alejandro Cortés, que es conocido de todos ustedes y por lo tanto no requiere de una presentación demasiado dispendiosa o prolongada por lo menos. Él nos va a hablar de una experiencia que acaba de tener en un festival de poesía que se celebró recientemente en París. A ese festival asistieron poetas de todo el mundo y Alejandro fue invitado gracias a una beca que obtuvo a través del Ministerio de Cultura. ¿En qué fecha se celebró este festival? ¿Y qué clase de festival es realmente? Bueno, buenas noches, gracias a todos por venir. Qué pena la demora, pero pues después del festival hay que volver a trabajar y está bueno. Es raro sentarse acá, nunca había estado ahí, siempre estaba del otro lado. Y pues este festival, esta conversación que vamos a tener ahora, porque pues quiero que sea como muy informal, quiero que sea más a modo de charla, es como la conversación que cualquiera podría tener con un colega o un compañero que ha venido de otro lado. Oiga, ¿cómo le fue? ¿Qué pasó? No sé qué, todo esto. Sino que el Ministerio de Cultura, a raíz de la beca con la que pude ir allá, pues pide que esto sea con la formalidad. Se realizó, es la 7ª edición, se realizó del 15 al 19 de octubre en varios distritos de la ciudad de París. Pero bueno, antes de hablar de eso, me corresponde hablar del ministerio, porque el Ministerio de Cultura fue quien me facilitó los recursos para estar allá, para ir y estar allá gracias a una convocatoria de becas. La beca con la que fui favorecido fue la beca de circulación para creadores en el área de literatura. Y pues lo que pretende el ministerio con esa beca es precisamente estimular a los creadores a que den a conocer su obra y a que conozcan un poco de la obra que se está haciendo en el resto del mundo, como que sirvan de puente entre un lugar y el otro, pues respecto al quehacer poético. Creo que esto es muy importante, me parece, estoy muy de acuerdo con esta modalidad del ministerio, porque se le ve un interés en promover las artes, ¿no? Tienen esta modalidad para Norteamérica, para Asia, para África y para Europa. Entonces se le ve como una intención de oxigenar o de que los creadores locales pues se den una mirada al resto del mundo, que tenga como una visión más global de lo que está pasando actualmente. Entonces me parece muy bien esa iniciativa del ministerio, porque pues los festivales sí me parecen bastante importantes. ¿Qué es lo que pasa en un festival? Sí, no es solo el hecho de estar allí, sino encontrarse con el quehacer poético de gente de otros países que uno desconoce. Por lo que el poeta es un prisma por el que pasa el mundo, y eso se refleja en su poesía, quiéralo o no. Lo que le pasa en su mundo se refleja en lo que está haciendo, sea social o no sea social, eso se refleja. En estos encuentros es una especie de proximidad de esos reflejos. Encontrar como el reflejo de lo que le pasa a los kurdos, de lo que le pasa a los sirios, de lo que le pasa a los tunecinos, a los parisinos, a los colombianos. Encontrarnos a través de esos reflejos que pone la poesía, genera cierta cofradía, como cierta hermandad.
que supera cualquier cosa. ¿A qué me refiero con que supera cualquier cosa? Los idiomas. Por lo general, los eventos donde había estado, los encuentros habían sido en países latinoamericanos, pero en París, donde hay gente de todo lado y donde los invitados vienen de muchos lugares, pues tal vez la única forma de comunicarse es el lenguaje de las señas y el inglés que uno recuerda del colegio, porque el inglés que hablan los otros es más o menos el mismo que uno escucha en canciones de heavy metal, ¿no? Escucho lo que recuerda del colegio, you come here, y ahí más o menos uno entiende. Lenguaje de Tarzán. Sí, pero lo increíble es que superando todo eso, se genera una hermandad y se conoce la obra del otro. Por lo general, uno primero se encuentra con un poema, se encuentra con un trabajo poético y después se entera de quién es esa persona, cómo se llama el autor, quién es, y de pronto si está vivo tiene la oportunidad de conocerlo y ya como una relación personal con él. Aquí es al revés, aquí es hola, ¿cómo estás? ¿Tú de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Y cómo está tu país? Y no sé qué, empiezan las cosas al revés y lo último que uno hace es conocer la obra, porque pues en las lecturas pues cada cual lee en su lengua, en árabe, en persa, si son de Irán, en francés, que pues tampoco es que sepa mucho de eso, en fin, en otra lengua. Entonces queda una inquietud. Ahora, algo que rescato de cómo se dieron las cosas en este festival es que los elementos del poema nos fueron dados en dos tiempos. Un poema tiene lenguaje, tiene música, tiene imágenes. Aquí al principio fue solo música. La primera lectura, uno escuchaba en francés que decían algo y por allá sonaba su nombre mal acentuado, entonces esto sabía que tenía que leer. Pero ahí van las lecturas de todos. Por eso en la introducción del programa habla de la musicalidad del poema. Entonces uno solo percibe eso, ese canto, ese ritmo. No se pierden en buscar significados, en encontrar, en encontrar la imagen, porque sencillamente el idioma no lo da. Simplemente es ese ritmo o incluso el tono con el que lo da, si es demasiado ceremonioso, si es demasiado cercano, si es demasiado agresivo, todo eso se va percibiendo. Es un ejercicio de cantación del poema a la inversa, pero que me parece muy interesante de hacer. Entonces, al final de las conversaciones, uno hablaba con los poemas que mejor sonaron, o que más le llamaron a uno la atención. Y sí, a mí se me acercó un kurdo y me decía, good lecture, good rhythm, y haciendo este gesto. Entonces uno entendía que era como la cadencia de, claro, no podía decir otra cosa, no podía entender otra cosa. It sounds very well. Sí, pero no, es mentira, eso se le decía a todos. Y nos llegaba la musicalidad y pues claro, como son tantos idiomas, uno percibe realmente pues la musicalidad de esas otras lenguas. Luego ya viene a conocer los otros poetas, una relación con un acercamiento al autor como persona y como ciudadano, porque es inevitable, ahí empiezan a hablarse de los países. Uno dice que es colombiano y es Colombia, war is, tratan de buscar esas palabras. Igual nos pasa cuando hablamos con ellos, porque como al contexto político entra ahí al mismo tiempo que la individualidad de cada autor. Y ya después de eso viene el conocimiento de la obra. Uno dice, ve, esta cosa que me sonó tan bien, que me gustó como sonaba, ¿qué era lo que decía? Entonces ya buscamos traducciones en inglés, otros traducimos, o pues
tratando de encontrar ese significado. Algunos de ellos tienen los poemas ya traducidos a español. Entonces ya uno se da cuenta de muchas cosas. En mi caso, creo que cuando llegó la música del poema, me imaginé cierta temática, cierto tono. Y cuando ya leí las traducciones y pues bueno, me llegaron los otros elementos del poema, pues no estaba distante a lo que esperaba. Un señor francés que notaba yo que sus versos rimaban todos. Rimaba el primero con el tercero, el primero con el tercero, el primero con el tercero. Y movía las manos para un lado, movía las manos para el otro. Yo dije, no, pues este no me llama mucho la atención. Sin embargo, después busqué la traducción a ver qué era lo que decía. Y sí, no me llamaban la atención, pues era, la mujer es una rosa y las rosas hay que cuidarlas porque las rosas son muy bonitas y las rosas no sé qué cosa. Tararín, no va viendo eso. Ve, entonces la percepción no estaba tan equivocada, me llamó mucho la atención un sirio que se le sentía, no era para nada sobreactuado, sino se le sentía como un cierto, era seco, era como una voz del desierto, pausado, y como con la mirada caída, se le sentía cierto dolor en esa poesía. Y bueno, ese es el poeta que más me gustó de ahí. Después nos hicimos amigos y pues bueno, hicimos como las cosas de rutina, ir a conocer por aquí, por allá, seguimos la ruta de Hemingway, nos tomamos una cerveza en el bar, en la crucería de Lirs, donde estuvo Hemingway, bueno, todas esas cosas. Pero lo importante era cómo esa apreciación musical no nos alejaba de lo que decía. Hace unos meses, en el festival de Las Líneas de su Mano, en la inauguración, vino un poeta de Macedonia, Nikola Matsirov, no sé si lo han leído, y pues en esa ocasión él leyó su poema en Serbia, es el idioma de él, bueno, no lo sé. Su idioma original. Sí, es una lengua eslava. Sencillo, la que sea. Sí. Y con esa lectura me llegaron imágenes, yo vi en verdad yo vi como una pared destruida, eso fue lo que vi, como una pared destruida, y con mucho polvo, porque fue una lectura bastante seca, no sé, tal vez no tendría palabras para describirla. Después leyó ese mismo poema Juan Felipe Robledo, y efectivamente el poema hablaba mucho de las detonaciones, de buscar un oso de felpa dentro de los escombros de la guerra, pues por la guerra de los Balcanes, por la separación de Yugoslavia y todo eso, pues se sentía ahí. Y me sorprendió cómo la sola música va creando, o el solo tono del poema va como dando indicios de lo que va a pasar, de lo que el poema mismo quiere decir. Y creo